Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, a quienes también se conectan en este horario con fidelidad para juntos estudiar la palabra del Señor. Hoy es el estudio número 187, 50 capítulos de Génesis, 40 de Éxodo, 27 de Levítico, 36 de Números y 34 de Deuteronomio, sumando los 5 libros, 187. Hoy entonces vamos a terminar el Pentateuco y con la gracia del Señor vamos a seguir con el libro de Josué, el capítulo 1, en el próximo estudio. Hoy vamos a hacerlo con el capítulo 34 y ahí se habla de la muerte de Moisés y el liderazgo de Josué. Muerte de Moisés. Hermanos, Moisés mismo escribió sobre su muerte y también escribió sobre la muerte nuestra. En el Salmo 90 fue escrito por él 1500 años antes de Cristo. Les ruego que abran en sus Biblias lo que Moisés escribió en el contexto de la muerte. Muchos morían allí en el desierto. Recuerden que la generación de 20 años arriba, toda murió, y la generación de 20 años abajo, Dios les permitió ingresar a la tierra que fluye leche y miel. Y ahí en el Salmo 90, Moisés dice: Dios es eterno, pero el hombre es transitorio, es fugaz. Dice el verso 3 del 90, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. La vida aquí en la tierra es como sueño, dice, son como sueño, o como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. No era el plan original de Dios la muerte, pero sí la anticipó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si ustedes pecan, morirán. Y ellos pecaron, porque desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Y dice el verso 9, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y para dar a conocer la ligereza de nuestra vida, la brevedad, la transitoriedad de nuestra vida, dice el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Los que tienen aquí ya 35 años están en la mitad de la vida. Y si tiene 36, ya un poco más de la mitad. El promedio de vida que Dios ha establecido es 70 años. Y sigue, y Moisés dice, y 100 los más robustos. Cuando una persona se cuida bien, vive saludable, descansa, se alimenta bien, tiene una vida abundante con el Señor, dice, y en los más robustos puede que viva 80 años, pero con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. A una persona de 80 y más años nunca se le pregunta dónde le duele, sino ¿hay alguna parte del cuerpo que no le duela? Ya todo el cuerpo humano está desgastado y llega el momento de morir. Y si una persona de los aquí presentes va a vivir 80 y tiene 40, ya está en la mitad de la vida. Y si tiene más de 50, ya está en 2/3 de la vida. Y aquellos que tienen un poco más de 80, está ya
un poco más allá de lo que Dios ha dicho. Y en los más robustos son 80 años, con todos sus fortalezas, molestia y trabajo, porque los años pronto pasan y volamos, morimos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar. Pensemos los que tenemos menos de 70, si vamos a vivir 70, contemos. ¿Cuántos años me faltan para 70? ¿Y cómo voy a usar estos pocos años? Los jóvenes pueden decir, tengo 50 años por delante, pero 50 años pasan de una manera fugaz, como la hierba del campo. Pronto pasan. ¿Cómo los vamos a usar? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros estamos muy preocupados, y también los padres nos preocupamos mucho para que nuestros hijos tengan preparación, para que se eduquen para esta corta vida terrenal. ¿Cuántos años hacemos uso de la profesión aquí en la tierra? ¿30 años? ¿O 40 años? O algunos a lo mejor 50 años. Y llega el momento de morir. Pero prepararse espiritualmente es prepararse para la eternidad, porque la muerte o la vida no termina con la muerte. Hay un más allá con Dios y un más allá sin Dios. Hay un más allá con Cristo en el cielo, y también un más allá sin Cristo, en un lugar de eterna perdición y de eterno sufrimiento. Y cada persona, mientras vive, elige su destino, porque somos seres volitivos. Cada uno elige dónde quiere pasar la eternidad. Por eso nuestro ruego debe ser, como el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Fue Moisés el que escribió este salmo en el contexto del peregrinaje, cuando él guiaba al pueblo de la tierra prometida y tuvo que ver a miles de personas morir. Cientos de miles de personas. Las arenas del desierto fueron su tumba por su rebelión. Y ustedes y yo también nos vamos a morir, porque ese es el tema del capítulo 34. Volvamos a Deuteronomio. Este pequeño capítulo lo vamos a estudiar, como acostumbramos, en 5 partes, 5 verdades que van a aparecer en la pantalla. La primera: Dios le permitió a Moisés contemplar la tierra prometida, pero no le permitió ingresar a la tierra prometida. Porque cuando Dios le ordenó a Moisés que le hablara a la peña, a la roca, para que brote agua, él no lo hizo así. Él golpeó la peña, golpeó la roca, y entonces no santificó el nombre de Dios. Permitió que un poco de orgullo, arrogancia, rebelión se metiera en su corazón, y él obró mal. Y por cuanto él no santificó a Dios, Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Y Dios se lo permitió mirar la tierra de lejos, pero no ingresó. Era la tierra que Dios le había ofrecido a Abraham 400 o 500 años antes, porque Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y Moisés 500 años después, 1500 antes de Cristo. Vamos a leer esto en Génesis 12:1. Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias
12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, después le cambió a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Este ti es su simiente, Cristo, y serán benditas en Cristo todas las familias de la tierra, porque Cristo hecho carne, Dios hecho carne, vino de Abraham. Es hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, hijo de David, hijo de Dios. Allí está ya anticipando Dios que le daría una tierra que Él le mostró. También en 15, los versos 6 al 8. Y Abraham creyó a Jehová, creyó a Dios. Y como puso su fe en Dios, su fe le fue contada por justicia. Dios lo miró a Abraham como justo, aunque no era un hombre justo. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En la tierra en la cual él moró temporalmente como forastero, se la daría como posesión para toda la vida. Y le dijo: te daré esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pues luego dijo que no tenía hijo, pero Dios le dio a Isaac, como conocemos todos nosotros. Y Deuteronomio capítulo 1, versos 37 y 38. Deuteronomio capítulo 1, versos 37 y 38. También contra mí se airó Jehová, dice Moisés, por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Entonces no se le permitió ingresar, y leamos ahora el 34, los versículos 1 al 4. Deuteronomio 34, 1 al 4. Subió Moisés de los campos de Moab frente a Jericó, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, uno de los picos de ese monte, que está enfrente de Jericó, y le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Le mostró todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Si los chicos de multimedia tienen por ahí la diapositiva, podemos revisar las tribus que pudo ver Moisés. Ahí está, desde el frente, él estaba en Moab, y ahí están las tribus: Efraín, Neftalí, Manasés. Toda esa tierra Moisés la vio desde el monte Nebo, a lo lejos, pero Dios no le permitió ingresar. Dice que vio también en el verso 3 el Negev y la llanura, la vega de Jericó, conocida como ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: aquí está la tierra, esta es la tierra de que juré a Abraham, ya leímos, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré.
te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Hermanos queridos, Moisés no se sentía frustrado por no ingresar a la tierra. Él fue un gran líder, un siervo de Dios. Él había cumplido y él estaba complacido. Él estaba contento. Él estaba amargado, no estaba amargado, porque lo que Dios le encargó con fidelidad lo hizo. Así que en los versículos 1 al 4, Dios le permitió contemplar, pero no entrar a la tierra prometida. En segundo lugar, Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido. Hay algunos autores que dicen que lo sepultó Eleazar, el sumo sacerdote. Otros dicen que lo sepultó Josué. Otros dicen que estuvieron los ángeles. El texto no dice nada de eso. Lo que el texto sí dice claro es que Dios lo sepultó. Y en el verso 1 dice que subió al monte. Y en el verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y dice, y Jehová lo enterró. No debemos añadir nada ni quitar nada. Ustedes que tienen muchos libros, muchos comentarios, van a leer opiniones, pero el texto no dice. Lo que dice el verso 6 es, y lo enterró Dios mismo en el valle. Es decir, subió al pico más alto de ese monte, le permitió ver la tierra prometida, descendió del monte y Dios lo sepultó a Moisés en un lugar desconocido. Y lo enterró o lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué ninguno conoce el lugar de su sepultura? ¿Y por qué Dios mismo sepultó, enterró a Moisés? Porque el texto nos dice en el Nuevo Testamento que el diablo quería el cuerpo de Moisés para inducir al pueblo a la idolatría. Miren que el cuerpo de María, la madre de Jesús, nunca se supo dónde está. Ella murió. Imagínense lo que hubiera pasado en el mundo si el cuerpo se hubiera preservado. Millones de personas adorando y rindiéndole culto a ese cuerpo, a ese esqueleto. Sabiendo Dios lo que se podía hacer con el cuerpo de Moisés, Él mismo lo sepultó, pero el diablo contendía. Vamos a buscar esto en el pequeño libro de Judas. Judas no es el Iscariote, él, el traicionero, se ahorcó, pero Judas es medio hermano del Señor. Una pequeña cartita al final de la Biblia está Judas, al final entre Apocalipsis y Tercera de Juan. El pequeño libro anterior a Apocalipsis es Judas. Dice el verso 9, tiene un solo capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel, un ángel de alto rango, contendía con el diablo, dice que Miguel contendía con el diablo, disputando Miguel por el cuerpo de Moisés. El mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Hermanos queridos, del diablo no hay que hacer bromas ni burlas. De él no hay que mofarse. Sencillamente, él puede ser reprendido en el nombre de Jesús. Hay varios hermanos que me han contado, ahora que hay tanta inseguridad por todos lados, y creyentes que le han dicho cuando vino el asaltante: en el nombre del Señor Jesucristo te reprendo. Y quien iba a asaltarlo o estaba con el cuchillo o con la pistola, no obró, no actuó. En el nombre del Señor te reprendo. Yo recuerdo una ocasión viniendo aquí al templo hace algunos años, un hombre iba a herir con el cuchillo a otro, ya lo tenía así en el suelo. Y una hermana que venía aquí al templo le gritó: en el nombre del Señor, no lo ataques. Y ese hombre, temblando, no hizo lo que quería hacer: atravesarlo con un cuchillo. Toda esa es obra del maligno. Así que nosotros siempre tenemos que decir: el Señor te reprenda. Ni aún Miguel se atrevió, dice, a proferir o a decir juicio de maldición contra Satanás, contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y no hay duda que recuerdan ustedes que Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Moisés con su cuerpo transformado. Dios lo sepultó y también Dios lo resucitó. También nosotros vamos a morir, pero nuestro cuerpo va a resucitar. Dios nos va a resucitar con su poder, ya no con este cuerpo mortal, este cuerpo que vive poco, este cuerpo que se envejece, que se arruga, que se encorva, que se desgasta, sino Él nos dará un cuerpo inmortal. Y la pregunta siempre es si nos vamos a aparecer físicamente con el cuerpo glorificado. Claro que sí. Si Dios nos hizo, usted es hechura de Dios y Dios me hizo tal como soy. Lo único, la transformación será un cuerpo glorificado, pero resucitaremos con el cuerpo como el que tenemos ahora. En el cielo nos conoceremos y estaremos con el Señor por toda la eternidad. El anhelo de morir y estar con Él es para verlo a Él. Allí sí, con la capacidad ya de verlo cara a cara. El Señor te reprenda. Volvamos a Deuteronomio, el capítulo 34, este pequeño capítulo. Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido. Su siervo fiel, Moisés, había cumplido la obra que le encargó. Recuerdan ustedes que cuando él comenzó con temor. Y él dijo: no sé hablar. Y le dijo: no te preocupes, porque yo estaré con tu boca. Y cómo Dios lo ayudó y lo guardó y lo usó durante 40 años. Moisés enfrentó muchas rebeliones, calumnias, pero no renunció. La tendencia de nosotros los humanos y los creyentes es, cuando nos encontramos con pruebas, con dificultades, renunciar. Y muchos, cuando viene algún sufrimiento al matrimonio, ven como salida el divorcio, la separación. Y tendemos a renunciar al ministerio. Y puede que ese sea un acto de cobardía. Moisés no fue un cobarde. Moisés fue valiente. Y por esto, cuando lo estaba posesionando Dios a Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
y en otra parte le dice que seas muy valiente. Hay algunas personas que no siguen a Jesús porque dice, tengo miedo de retroceder. Ese es un pensamiento cobarde. Los que estamos en la vida nueva con Cristo, ninguna persona quiere volver al lodo. Ninguna persona a quien Dios saca de los vicios quiere volver a los vicios. No, la vida con Cristo es vida nueva, vida diferente. Y de esta vida disfrutó Moisés con Dios al punto que dice que dialogaban cara a cara. Dios mismo lo sepultó. En tercer lugar, tenemos en los versos 7 y 8 unos datos de Moisés, también el llanto y el luto del pueblo, porque él era muy amado. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Su vida se le estudia en 3 periodos de 40 años. 40 años en el palacio de Faraón, recibiendo instrucción académica, formación de la mente. Él era un académico, pero no estaba formado su corazón. Él no sabía lo que es el sufrimiento, la lucha. No tenía un carácter como el de Cristo, por eso él asesinó a un egipcio. Entonces Dios lo llevó a pastorear ovejas por el mismo lugar o por los mismos lugares donde después de 40 años llevaría al pueblo de Dios a la tierra prometida. Él pastoreó las ovejas de su suegro Jetro durante 40 años. Y los 40 años en el desierto sirvieron para formar el carácter, un carácter como el de Cristo. Jóvenes queridos, Dios forma el carácter de un hombre en el sufrimiento. Dios forma el carácter de una mujer en el sufrimiento. Dios aumenta la fe en un creyente en el sufrimiento. Es en el sufrimiento que aprendemos a conocer mejor a Dios. Esto fue lo que sucedió con Job. Job no había sufrido y Dios le mandó una plaga, una terrible enfermedad. Primero le quitó sus bienes, le quitó sus 10 hijos, no le quitó a su mujer. Pero su mujer le dijo, reniega a Dios y muérete. Y después le quitó la salud. Y ahí en su agonía, Dios formó el carácter de Job. Y al final de la gran tribulación, de esa tribulación que él experimentó, dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había aprendido en el sufrimiento a conocer mejor de Dios. Conocía mejor a Dios. Dios hizo de Job un hombre humilde, un hombre manso. Y Dios permite el sufrimiento para humillarnos, para que pidamos a otros que oren por nosotros. Lo conocemos mejor a Él, aprendemos a depender de Él en el sufrimiento. Si aquí hay personas que no han sufrido, todavía su carácter no ha sido formado. Seguro que Dios enviará el sufrimiento para formar su carácter. Y la vida de Moisés fue una vida de sufrimiento. Estamos en los versículos 7 y 8. Entonces, 40 años en el palacio, en la universidad, formación académica, mental. 40 años en el desierto, formación del corazón, formación del carácter. El carácter es eso que uno le dice no a lo malo. Sí, sí, no, no. Y 40 años de ministerio guiando al pueblo desde Egipto, la tierra de Gosén, a la tierra prometida. 40 años de peregrinaje. Los 340 son los 120 años. Pero miren lo que pasó. Estamos viendo datos de Moisés.
Nos dice el verso 7, además de esto, cuando murió tenía 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron. Él no murió de ninguna enfermedad, ni murió de viejo. Su cuerpo no estaba desgastado, y aunque tenía mucho trabajo. Hermanos, hay gente que es ociosa y no trabaja, pero ¿sabe qué? El ocioso, el que no trabaja, no va a vivir más, también se va a morir. Los que nos gusta trabajar, nos vamos a morir, y el ocioso también. Así que, ¿qué es mejor? Mejor es vivir y morir trabajando que vivir y morir ocioso. Mejor es desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Sus ojos nunca se oscurecieron. No usaba anteojos, en ese tiempo no había. Ni tenía que tomar jugo de zanahoria, nada, él veía muy bien. Y por eso es que Dios lo subió a la parte alta, en el pico más alto del monte, para ver la tierra prometida. No había en ese tiempo a larga vista, nada de eso, no. Él pudo ver muy bien la tierra a muchísimos kilómetros de distancia. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Era un hombre fuerte, trabajaba muy por la mañana hasta la noche. No perdió su vigor, porque Moisés no tenía ningún vicio. Los hombres que tienen vicios pierden su vigor y pierden también su vigor sexual. Ya a temprana edad no pueden estar con su esposa, porque los vicios hacen todo esto. Pero Moisés no perdió su vigor, tenía una vida saludable, una vida agradable delante del Señor. Y como no puede ser de otra manera, dice el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, estaban frente a Jericó, como 2.500.000 personas. Lloraron 30 días, como era la costumbre en ese tiempo. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Así también, hermanos, nosotros nos vamos a morir. Y algunos van a llorar. Algunos llorarán de dolor, otros de tristeza. Y dirán, al fin se murió. De todo hay. Pero aquí era de tristeza. Tengan ustedes la seguridad. Una vez yo fui a un velatorio, he ido a muchísimos, por cientos, y yo consolé a la hermana, le digo, hermana, yo siento mucho la muerte de su suegra, porque lloraba mucho. Ella tenía un pañuelo blanco ya mojado. Ay, me dice, pastor, no se preocupe que estas lágrimas son de alegría. Porque la suegra la hacía sufrir muchísimo. Dice, pastor, son de alegría estas lágrimas. Miren, yo fui para consolarla en su dolor, pero las lágrimas de ella no eran de dolor. Pero aquí sí eran lágrimas de dolor. Cuando se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, la vida tenía que seguir. Y así también con nosotros, otros seguirán. Aquí estamos, hijos que ya sepultamos a nuestros padres. Yo he tenido la honra de sepultar a mi papá y también a mi mamá, mis hermanos y yo. Mi esposa Isabel con sus hermanos ya sepultaron a su mamá, que murió primero, y en la pandemia mi suegro, su papá. Y ahora a nuestros hijos les hemos dicho a los tres que se preparen porque muy pronto tendrán que sepultarme a mí. Y yo sí le ruego a Dios que ellos me sepulten a mí. Y le he rogado al Señor que nunca me permita sepultar a un hijo o a una hija. Pero sí tener alegría que ellos y mi esposa me sepulten a mí. ¿Y a usted también lo van a sepultar? ¿O lo vamos a sepultar? ¿O ustedes me van a sepultar? Esto es serio y solemne. Quienes están aquí presentes deben saber que se van a morir.
ustedes se van a morir y unos van a morir más pronto y otros van a tardar un poquito más, pero todos nos vamos a morir y yo también. Bien, en el verso 9, Dios le dio a Josué el cargo de presidir a Israel. Hermanos, presidir también es un don. Toda persona no tiene el don de presidir. El que tiene el don de presidir es a quien se lo llama líder. Y este don lo tenía Josué. Dice el verso 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, lleno de Dios, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué significaba la imposición de manos? No significaba que Moisés le pasó a Josué nada, ningún poder. Sencillamente el imponer las manos significaba públicamente que Dios estaba con ese hombre. Hoy también cuando se ordena a un pastor al santo ministerio, los pastores que son ordenados ponen sus manos sobre el pastor. No le pasan nada, ninguna corriente. Solo significa delante de la iglesia que todos sepan que este hombre es un hombre que tiene la vocación pastoral. Dios lo ha llamado, tiene el don pastoral y lo reconocemos como nuestro consiervo. Eso significa imponer las manos. Y esto fue lo que hizo Moisés con Josué delante de todo Israel. Impuso sus manos sobre Josué diciendo, miren, hombres y mujeres del pueblo de Israel, este es el hombre a quien Dios ha elegido. Dios lo eligió. Moisés no lo eligió. Moisés no preparó a Josué para que lo suceda, no. Él preparó también a Caleb, muchos jóvenes. Muchos podían tomar ese cargo, pero Dios le dio el cargo. Algunos dicen, el pastor dejó a tal persona. Es Dios el que elige. Veamos esto en Deuteronomio 1, 37 y 38. Busquen Deuteronomio 1, 37 y 38. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel la tierra prometida. Este que te sirve, eso dice Dios, él tomará tu lugar. Otro texto, 3:28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar. Moisés no lo escogió, Dios lo escogió. Porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Él, Moisés, le dijo a Josué. Y 32:48. El capítulo 32, verso 48. En adelante. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murieron a Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por tanto, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades,
en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces sube allá, le dice, porque vas a morir. Y entonces Josué tomó el lugar de Moisés. Miren 31:14. 31:14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué. No lo llamó Moisés. Dios pone a una persona. Y esperad en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que yo le dé el cargo. Yo tengo este cargo de pastor. ¿Quién me lo dio? Dios me dio este cargo. Si Dios no me lo hubiera dado, yo hubiera fracasado. Dios me lo dio, no tengo la menor duda. Y yo creo que hay personas que sirven como pastor o les dicen pastor, pero Dios no les dio ese cargo. Los llaman pastor y ahora por todos lados la gente le dicen varón, varón, varón. Y por todos lados hay pastores. Pero la pregunta es, ¿le habrá dado Dios ese cargo? ¿Dios los hizo pastores? ¿O ellos se hicieron pastores? ¿Se autonombraron? ¿O los hicieron pastores? ¿O Dios le dio el cargo? Hay mucha bendición cuando Dios le da el cargo. Moisés no le dio el cargo. Yo he oído muchos estudios donde dicen que Moisés preparó a Josué. Él preparó a todo el pueblo. Y Dios, desde todo el pueblo, él podía haber escogido a Caleb. Muchos autores dicen que Caleb tenía mejores cualidades para liderar, según la opinión humana, que Josué. Que Caleb, él debía haber sido el reemplazo de Moisés. Y se lo ve actuando entre los dos espías, su carácter. Pero no. Eso le parecía a muchos. Y a muchos autores bíblicos les parece hoy así. Pero es Dios, dice, para que yo le dé el cargo. Asegúrense, hermanos, que el cargo que tienen, Dios se los dio. Hermanos diáconos, Dios les dio el cargo. El que dirige un grupo de discipulados como maestro, Dios le dio el don. El que está en la música, Dios le dio el talento. Dios da el cargo. Y sigamos otra vez, volvamos al capítulo 34 y veamos ahora el último punto. Dios anticipó que Josué lideraría. Y en último lugar, Dios destacó la grandeza de Moisés y los hechos grandiosos y terribles que hizo. Quiero anticipar que terribles no significa algo que da temor, terror. No. Ahí hechos terribles se refiere a hechos asombrosos, portentosos, hechos impresionantes, significa terribles. Leamos los 3 últimos versículos, del 10 al 12. Y nunca más, nunca, cuando uno lee la Biblia, el énfasis, y nunca, miren, nunca, hasta que vino el Mesías, el único que supera a Moisés, el único, nunca. Hay autores bíblicos que les agrada decir quién fue el más grande personaje del Antiguo Testamento. Y Dios no nos manda a hacer eso. Pero aquí dice que nunca. Solo Cristo, solo el Mesías. Hasta que vino el Mesías, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Porque Dios no quiere 2 Moisés, uno solo.
Él no quiere dos Josué, uno solo. Él no quiere dos Daniel, ni dos Eva, ni dos Sara, no, ni dos Rebeca, uno solo. Yo me llamo David Mutre y Dios quiere uno solo. Mi hermanos, soy único en el mundo y usted es único, única. No hay dos personas iguales en el mundo, no hay dos predicadores iguales, no hay dos pastores. Se parecen pero no hay. Dios no quiere dos David Mutre, uno solo, con uno basta. Un solo Moisés. Somos únicos delante del Señor. Ustedes pueden decir, yo soy único. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Allí, cara a cara significa no que lo vio físicamente. Cara a cara significa intimidad. Moisés tenía intimidad con Dios, la misma intimidad que hoy tenemos nosotros con Dios cuando oramos, cuando lo adoramos. Habló con él cara a cara significa oyó su voz audiblemente, porque nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu. Sigue el texto, el verso 11. Nadie como Él. ¿Quién es ese Él? Pronombre personal. Moisés. Nadie como Moisés. En todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Convertir el agua en sangre y todas esas plagas, la muerte de los primogénitos y abrir el mar rojo y el pan que descendió del cielo, maravillas. Él hizo en Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder, estamos leyendo el verso 12, y en los hechos grandiosos y terribles, significa portentosos, asombrosos, impresionantes, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Como aquel momento cuando él golpeó la peña de Oreb, golpeó con su vara y la peña brotó agua. ¿Qué representa eso? El cuerpo de Cristo que fue golpeado y brotó sangre. El agua calmaba la sed y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso es que la segunda ocasión no le dijo golpea a la peña, sino le dijo habla a la peña. Y él no le habló, sino la golpeó, como volviendo a crucificar a Cristo. Y por eso él no pudo entrar a la tierra prometida. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, vamos leyendo que solo Jesús es más grande que Moisés. Hebreos 3. Jesús es Dios, el Mesías. Hebreos, el capítulo 3. Ahí está el título. Jesús es superior a Moisés, pero nunca se levantó un profeta como él. Pero Jesús sí es muy superior a Moisés. 3:1 de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo es de mayor gloria, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo
muy superior a Moisés sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés murió y está esperando la resurrección. Cristo murió y resucitó. Moisés pecó. Jesús no peca, ni nunca podía pecar porque Él es santo. Moisés no es Salvador. Cristo es el único Salvador. El autor del libro, de la carta a los Hebreos, dice: Jesús muy superior a Moisés. Pero ¿qué más se dice de Moisés en el capítulo 11, el verso 23? Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó el palacio, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, de la fama, del prestigio terrenal, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio significa reproche, oprobio, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, la mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Viendo al invisible. ¿Cómo nos sostenemos nosotros? Viendo al invisible. Con la mirada en Jesús. Esto dice, con la mirada en Jesús. Eso dice Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como estos testigos del capítulo 11, despojémonos de todo peso. Todo peso es activismo. Hermanos, actividad no es igual a efectividad. Ser activo no es ser efectivo. Hay iglesias con mucha actividad, pero con poca efectividad. Muchos programas, pero cero evangelismo. Las iglesias no deben tener mucha actividad y estar como Marta, llenos de ansiedad, con ocupaciones. Era mejor estar a los pies del Señor. Entonces dice, despojémonos de todo peso. Significa mucha actividad. Algunos tienen 2 maestrías estudiando al mismo tiempo y también tienen otros estudios, viven cansados, se levantan de madrugada, van a descansar a la medianoche y cuando el cuerpo es joven aguanta, pero pronto se van a enfermar. Mucha actividad. Actividad no es igual a efectividad. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Bien, hermanos, ¿de qué se habla el capítulo 34? Se habla de la muerte de Moisés y del liderazgo de Josué. 5 cosas. Dios le permitió a Moisés contemplar la tierra prometida de lejos. Segundo, Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido. Ni más ni menos. ¿Por qué?
Porque el diablo quería el cuerpo de Moisés para inducir a Israel a la idolatría. Tercero, tenemos datos de Moisés. 120 años vivió y sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Hubo llanto, luto por su muerte. Cuarto, Dios le dio a Josué el cargo de presidir a Israel. Hay hermanos que valoran poco el cargo de un grupo de discipulado. Se olvidan que Dios se lo dio. El talento de la música, ¿quién da el talento? Dios se lo dio. Cada uno tiene que valorar el talento y el don que Dios le ha dado, porque Dios se lo dio. Y en último lugar, Dios destacó la grandeza de Moisés y los hechos grandiosos y terribles. Dice el verso 10, y nunca más se levantó hasta que vino Cristo, profeta en Israel, como Moisés. Al gran Moisés le tocó la hora de morir. Y ustedes, hermanos, se van a morir. Y yo me voy a morir. ¿Cuándo se va a morir? No sabemos. Todos sabemos aquí cuándo nacimos, ¿verdad? La fecha de nacimiento, el lugar. Hay algunos que tienen la cuna, la cama en la que nacieron. Pero ninguno sabe cuándo se va a morir. Y bien puede ser que en esta misma noche alguno muera. ¿Quién tiene la seguridad de venir, de llegar a la casa hoy con vida? Yo no. Yo no. En este momento usted y a mí nos puede dar un paro cardíaco y aquí podemos morir. Llega el momento de morir, hermanos, y esto es serio y solemne, y yo les invito para que nos preparemos. Vamos a ponernos de pie y vamos orando al Señor. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por recordarnos que nos vamos a morir. Y la muerte no produce temor, porque el amor echa fuera el temor. Vamos a morir. Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así está establecido. Este cuerpo morirá, pero seremos resucitados con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo apto para vivir en el cielo. Este es un cuerpo apto para vivir aquí en la tierra, unos pocos años, 70 años u 80 años, y hay algunos que viven aún más de 90 años y aún unos poquísimos pueden vivir más de 100 años, pero todos nos vamos a morir. Ayúdanos, Señor, que estemos preparados. Mi hermano, mi hermana, si hay algunas prácticas pecaminosas en su vida, abandone esto en este momento y estemos preparados para morir con una vida irreprensible, una vida santa. ¿Cómo lo hacemos? Confesando nuestros pecados. Allí de pie dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. Te confieso mis maldades. Te confieso todo lo malo que he hecho, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y amigos, los que nunca se han arrepentido, y si se mueren, se van a condenar. Pero en este momento pueden pasar de muerte a vida. Allí de pie, o los que están conectados, arrepiéntanse. Díganle al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que la paga del pecado es muerte, pero te pido perdón por todas mis maldades. Con la sangre que derramaste en la cruz, lava mi mente, lava mi corazón, limpia las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. No otra religión, sino otra vida. Te recibo como mi Salvador. Amado Señor, ayúdanos a vivir con la mirada en ti. Gracias por recordarnos que la vida aquí en la tierra es corta
pasajera, transitoria, efímera. Ayúdanos a vivir con sabiduría, amándote a ti, sirviéndote a ti, sirviendo al prójimo, siendo testigos. Somos embajadores de Cristo, que prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca. Ayúdanos a vivir como tú viviste aquí en la tierra, a andar como tú anduviste. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga, y a los amigos que se han conectado con nosotros, hermanos en la fe, que el Señor les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.